Buenos días, queremos nuevamente compartir una porción de la palabra de Dios para nuestra edificación en esta mañana. Una palabra devocional que nos lleve a meditar en la bendita persona del Señor Jesucristo. Y queremos leer en el Evangelio escrito por Marcos, capítulo 15, y el versículo 29. Está relatando la crucifixión del Señor Jesucristo. Y dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Que el Señor añada bendición con la lectura de su palabra. Amén. En esta mañana me llamó poderosamente la atención esa expresión que ellos estaban diciendo, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y por un momento llegué a imaginar qué hubiese pasado si el Señor hubiese hecho eso que ellos estaban diciendo. Si Él se hubiese salvado a sí mismo, todos hubieran perecido. Y si Él hubiese descendido de la cruz, no hubiera entonces sacrificios por el pecado. Por eso alabamos y glorificamos a nuestro amado Salvador, porque Él, mostrando su valentía y su misma fortaleza, se pudo contener en aquel día, afirmando su rostro como un pedernal, se dispuso a completar la obra que el Padre le había encomendado. Él había dicho a sus discípulos allí en el huerto de Getsemaní, cuando Pedro sacó la espada para defenderlo de aquellos que venían a apresarle, Él le reprendió a él, diciendo, ¿acaso no puedo pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles y ellos pelearían por él? Realmente el Señor tenía la suficiencia para defenderse a sí mismo. Sin embargo, 12 legiones de ángeles eran una potencia tal que tendría la capacidad, quizás mucho menos que eso, de destruir a la raza humana entera. Cuando uno lee en el Apocalipsis 4 ángeles causan la muerte de la tercera parte del mundo. Pero lo que enfatiza aquí la expresión es la disposición del Señor de resistir a esa tentación como el varón bienaventurado, que aunque fue acechado por sus enemigos, y creemos que detrás de estas voces estaba incitando Satanás a esta persona para tentarle a él a que descendiera de la cruz. Descender de la cruz, salvarse a sí mismo, era ir en contra de la voluntad de su Padre, que él había dispuesto a cumplir a cabalidad. Vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Y alabamos a nuestro amado Salvador, porque Él no se salvó a sí mismo para salvarnos a nosotros. Él estuvo dispuesto a morir, mostrando su amor para con nosotros. Pero ¿qué implicaba aquello? No era la única vez que el enemigo le incitaba a que se salvase a sí mismo. Pareciera que había un juego de palabras con el nombre que él tenía, el nombre que fue colocado sobre su causa escrita, decía Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos. Y sabemos que el nombre Jesús significa Él, haciendo referencia a Dios, Salvador, el Salvador. Y parecía que
era algo contradictorio, siendo el Salvador que no se pudiera salvar él mismo. ¿Cómo podía entonces salvar a otros? Y esa era causa de burlas de aquellos que le estaban injuriando, ensañándose contra él. Desde un principio estaban clamando de la misma manera: sálvate a ti mismo. Tú que reedificas el templo, y tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, ¿así mismo no te puedes salvar? También decían, dijo, hijo de Dios soy, líbrele. Esa misma palabra es salve o sálvele. Dios si le quiere. Incluso los mismos malhechores, uno de ellos, dice el evangelista, que le decía, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero aquí denotaba una incredulidad tremenda y una intención de burlarse descaradamente de la bendita persona del Señor. Tú que eres el Salvador, sálvate a ti mismo. Pero esa función del Señor de salvar no era relacionado al peligro o a la muerte física. Su misión en este mundo, aunque Él puede librarnos de los peligros y de la muerte física, su misión en este mundo era salvar a su pueblo de sus pecados. Por eso cuando se anunció su nombre, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el Señor Jesucristo, para salvarnos de nuestros pecados, Él tuvo que entregarse a morir a sí mismo. Él, cual cordero, tuvo que ser sacrificado, derramar su sangre y experimentar la muerte. Si el Señor se hubiese librado a sí mismo, no hubiera habido remisión por el pecado, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión por el pecado. Era necesario que Él muriera, para así cumplir con la justicia de Dios. Y si Él murió, no era porque a sí mismo no se pudo salvar o librarse de la muerte. Él mismo había clamado, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lo que quiere decir que el haber experimentado la muerte, haber experimentado lo más terrible, lo que más angustiaba el alma del Señor, no eran tanto los sufrimientos físicos que Él experimentó, sino el momento de haber sido separado de Dios. Cuando en aquella densa oscuridad Él pudo clamar, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Realmente era ese el momento cumbre que angustiaba su alma y que producía en él toda esa aflicción. El ser separado allí en aquel momento crucial en el cual Dios estaba cargando en él el pecado de todos nosotros. Él sí se podía salvar, pero no lo hizo por amor a mi alma, por amor a tu alma, porque por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio. Él se podía salvar, pero no lo hizo por obediencia a su Padre, para cumplir con toda justicia, así como estaba escrito. De manera que alabamos a nuestro amado Salvador por esa firmeza que mantuvo aún en aquellos momentos, no atendiendo aquellas voces que le decían, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz.
no se dejó provocar, porque Él estaba viendo la salvación de nuestras almas. Él no se salvó a sí mismo para poderme salvar a mí, para ahora venir a ser para mí y para todos aquellos que le hemos recibido en nuestros corazones nuestro Dios y gran Salvador. Él no descendió de la cruz, ni se salvó a sí mismo, para ahora ofrecernos a nosotros una salvación tan grande. Por eso alabamos y glorificamos en esta mañana a nuestro amado Salvador, que si bien no se libró de la muerte, sí resucitó al tercer día, mostrando un poder mayor que el haberse podido librar en aquel momento de la crucifixión. Porque el Señor Jesucristo murió y fue sepultado, pero al tercer día resucitó con poder y gloria, porque Él tenía el poder de tomar su vida y devolverla, de poner su vida y devolverla a tomar. Que el Señor nos siga ayudando a meditar en este glorioso Salvador. Amén.